En apenas casi una década de diferencia, el autogolpe del fujimorismo y el golpe o contragolpe de Dina Boluarte tienen muchas coincidencias, algunas diferencias, marcan un periodo político determinado y terminarán condicionando algunos desenlaces. Aquí un breve resumen en estos apuntes. El primero, el autogolpe perpetrado por Fujimori cerrando el Congreso Nacional, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, etc., cerraba un ciclo de gobiernos populistas de derecha e iniciaba la aplicación del modelo neoliberal más extremista y prolongado que ha tenido el país. Era el resultado de la derrota ideológica y cultural del estatismo y la formulación de un nuevo horizonte privatista para un país en crisis permanente. El fujimorismo inauguró y consolidó la hegemonía neoliberal en el marco de un consenso internacional hacia dicha tendencia. En resumen, un golpe para marcar una nueva ruta política que duró cerca de 3 décadas. En cambio, la parodia golpista de Pedro Castillo dio luz verde a un contragolpe reaccionario alentado y proveniente del Congreso Nacional, como vértice de la alianza con los grupos empresariales, el militarismo autoritario y los medios de comunicación. Pero es un golpe para resistir y prolongar el viejo modelo neoliberal en crisis. No es una toma de poder nuevo y con nuevas propuestas. Por eso sus actuales medidas solo pueden ser materializadas con un alto componente de violencia y masacre contra la población que rechaza el régimen de Boluarte. En este caso se trata de un contragolpe a la defensiva y cierra el ciclo crítico del neoliberalismo. Una segunda gran reflexión es que Fujimori tuvo que convocar a un Congreso Constituyente para establecer un nuevo contrato social de claro signo neoliberal y desde ella construir el andamiaje legal de un nuevo régimen caracterizado por una alta concentración de poder en el presidencialismo, legalizar la violencia estatal contra el senderismo, aplicar un modelo económico privatista rematando todas las empresas públicas y los recursos naturales. Este modelo fue examinado por la pandemia y resultó inservible. No habían servicios públicos reales como la salud y la educación. El cacareado primer mundo de los privatistas hizo agua y la hegemonía empezó a quebrarse. De ese tono antisistémico y búsqueda del cambio salió electo Pedro Castillo y Dina Boluarte, recogiendo un voto de protesta contra el modelo. El fujimorismo económico, mediático, militar y político nunca aceptaron su derrota y acorralaron al Ejecutivo desde el Congreso, hasta volverlo inútil y en su ignorancia política hacer una pantomima de golpe a los fujimoristas cerrando el Congreso. Suicidio político aprovechado para recapturar el Ejecutivo y ponerlo a su servicio, teniendo simplemente a Boluarte como una títere. Por otro lado, Fujimori antes y ahora Boluarte han construido sus enemigos políticos para legitimar su gobierno y justificar la represión. El golpe de Fujimori tuvo el argumento de combatir a la violencia terrorista. Ahora, en otros tiempos, la derecha ha levantado nuevamente el relato de luchar contra el rebrote senderista y terrorista para justificar las masacres y asesinatos en las regiones. Sin embargo, la derecha fue más allá, incorporando conductas racistas
contra las grandes mayorías nacionales que protestaban. Otro parecido de Boluarte con Fujimori es su travestismo político de sucumbir ante los encantos de los poderes fácticos, principalmente el poder militar. Así transmutó Fujimori su discurso progre por la de un neoliberal fanático, y ahora tenemos haciendo el ridículo a Boluarte con este mismo discurso. Por otro lado, Fujimori fue deshabilitado y sacado del poder a través de una intensa presión popular nacional e internacional, así como por la implosión interna de la corruptela instalada por Vladimiro Montesinos. El punto más alto fue la marcha de los Cuatro Suyos, en el que se montó por sus recursos económicos Alejandro Toledo. En la actualidad ha reventado una oleada huelguística desde las regiones, exigiendo el adelanto de elecciones y una asamblea constituyente. Movilización que ha superado a los partidos tradicionales de derecha e izquierda, así como sobrepasado a los propios gremios tradicionales. Millones de compatriotas desde sus comunidades han tomado las ciudades y llegaron hasta Lima. Solo la represión y la masacre han frenado por ahora el estallido social. Sin embargo, la agenda política está claramente delimitada. La necesidad del cambio del modelo y la posibilidad de abrir una fase constituyente. Ese es el reto de las nuevas representaciones de esta tendencia. Los grupos de poder económico, mediático y militar en ambos casos, con Fujimori y Boluarte, son los verdaderos resortes del poder y factores determinantes del carácter del gobierno. Son los que adoctrinaron a Fujimori y le impusieron el famoso Plan Verde contra el senderismo en ascenso y funcional a la política de los Estados Unidos. Ahora también estos poderes, y en particular el militarismo reaccionario, han determinado la línea de sucesión del gobierno de Castillo con Boluarte. En el terreno internacional, nuevamente, esta dictadura acompaña a la política conservadora de los norteamericanos en línea contradictoria a los gobiernos progresistas de América Latina. Desearían que este golpe de Boluarte sea preventivo ante la eventual llegada de un gobierno popular. Para eso están copando todos los mecanismos del poder y capturar al Jurado Nacional de Elecciones para validar unas elecciones a su medida y precio. Lo que no pudieron ni pueden hacer el Fujimorismo y Boluarte es manejar las tendencias de la humanidad, que abre curso a una multipolaridad de bloques frente a una hegemonía norteamericana en crisis, con lo cual se cambian los horizontes económicos, políticos, culturales y militares. Esta tendencia existe en el país. Ha brotado desde los pueblos más recónditos, una primera posición de rebeldía que no tiene temor ni al militarismo y la policía represiva. Tampoco cae en los cantos de sirena de un populismo derechista de parte de Boluarte. Todavía no aparece claramente los signos de esa nueva representación, pero no hay duda que saldrá más temprano que tarde. La política de Boluarte, que se mantenga este año, el 2024 o incluso se quede hasta el 2026, es un factor de derrota del modelo. Como decía un preso revolucionario que se recuerda ahora de la Italia fascista, el gran Antonio Gramsci decía: el viejo modelo no termina de morir y el nuevo todavía no empodera el cambio. En ese interín aparecen monstruos. Ese es el Fujimorismo y Boluarte,
y sus dictaduras corruptas.